Y ahora pues vamos a tener la predicación que en esta ocasión pues me toca a mí. Para ello nos vamos a seguir con el Salmo 119. Bueno, como recordaréis, estamos en el Salmo 119 y el título que le puse a este salmo es La grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a ver también, como lo estamos haciendo, 16 versículos, es decir, lo vamos a hacer en tramos de 8 versículos. También estamos viendo el alfabeto hebreo y en esta ocasión tenemos la palabra che, que quiere decir apresurándome hacia Dios con todo mi corazón. Es la octava palabra y significa apresurándome hacia Dios con todo mi corazón. Pues ahora vamos a leer los versículos que van del 57 al 64 del Salmo 119. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tu estatuto. Si nos damos cuenta, vamos en estos 8 versículos, tenemos 3 puntos. El primer punto va a los versículos 57 al 58, donde vemos Dios como una herencia. En el 59 al 60 vemos un arrepentimiento y una acción. Y del 61 al 64 vemos la fidelidad a toda prueba. Vamos a ver el primer punto, Dios como una herencia. Dice la palabra en el versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Vemos una vez más como el salmista está estableciendo aquí una profunda declaración de fe. Antiguamente en Israel las porciones eran una parte de la herencia o una parte de tierra que era asignada a una familia. Al decir Dios que es su porción, el salmista reconoce que su fidelidad y que su felicidad y su plenitud no provienen de bienes terrenales, sino de una relación íntima con su Creador. Y toma esa decisión firme de obedecer y practicar la enseñanza en su vida diaria. Hermano, tomar una decisión firme es obedecer su enseñanza diariamente. Busquemos a Dios por encima de cualquiera, por encima de todo lo que el mundo nos puede ofrecer. No hay nada mejor que tener al Señor en nuestro corazón. El tener a Dios
verdaderamente tenemos todo. Somos peregrinos, vamos de paso. Tener a Dios es tener todo. Y si vamos leyendo, vemos una oración que está buscando ese favor divino con un compromiso total. Dice el versículo 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia según tu palabra. Hermano, el salmista se está dando cuenta que nadie puede exigirle a Dios su atención por méritos propios, que nadie puede por méritos propios, que dependemos los hijos de Dios, dependemos totalmente, hermanos, que lo digo así, dependemos totalmente de la gracia y de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. Esperamos en la misericordia de nuestro Señor. Así que su petición no era un deseo ciego, sino que se apoyaba en las promesas de Dios, las cuales nos las revelan su palabra. Hermanos, sea cual sea nuestra situación, debemos apoyarnos siempre en sus promesas, sabiendo que Dios es fiel con lo que ha dicho. No nos va a fallar. Busquemos de todo corazón cada día su palabra. Agradémosle con nuestra vida. Que sea un ejemplo de nuestra vida para los que nos rodean. En segundo lugar, vemos que hay un arrepentimiento y también vemos que hay una acción. Dice el salmista y hace una reflexión muy sobria que deberíamos aplicárnosla también acerca de sus caminos. Se detuvo a examinar su vida, a ver sus decisiones, a ver su conducta. Fijaros lo que dice el versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Hermanos, esto es vital para todos. Esto es vital para todos, porque nos da una perspectiva interna necesaria para darnos cuenta en qué dirección vamos, si vamos en la correcta o no. Por eso, hermanos, había un filósofo francés y además cristiano, que Blaise Pascal, no lo sé pronunciar, Blaise Pascal, que amaba este versículo. Y este versículo lo deberíamos de tener, hermano, porque consideraba importante el detenerse y examinar el camino que llevamos. Eso debemos de hacerlo, porque, hermano, hay caminos que nos pueden llevar a la destrucción y no nos damos cuenta de ello. Tenemos que estar activos, hermano. No nos podemos. El salmista se da cuenta que se estaba desviando. Vemos cómo se da cuenta y toma la decisión de alinear nuevamente su vida con la palabra de Dios. Hermano, es importante reconocer cuando nos hemos equivocado. Qué importante es. Cuando nos hemos desviado del camino. Y una vez alejarnos. Y eso es lo que puede provocar, alejarnos cada vez más. Por eso, como hijos de Dios, cuando nos ocurra algo de eso, debemos de corregir ese rumbo inmediatamente, volviendo a los caminos del Señor, volviendo a la palabra de Dios que nos va a ayudar. Por eso, si leemos, vemos que aquí hay una obediencia inmediata. Reconoce que no debe dejarla para después. Dice el versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hemos visto en el versículo anterior que el salmista meditó en sus caminos y volvió a las casas, volvió sus pasos a Dios. Y aquí ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos una acción. Y esa acción surge
surge el arrepentimiento rápidamente y deja atrás el pecado y corre hacia la dirección correcta. ¿Cuántas veces por comodidad, por excusas, dejamos pasar el tiempo? Perdemos bendiciones, pero eso no nos damos cuenta. Ponemos excusas para todo. Pues hermanos, corramos a toda velocidad para arrepentirnos cuando cometamos un error y obedecer la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos fidelidad a toda prueba. Dice el salmista que se sintió atrapado, acorralado por la acechanza y la maldad de personas que no temen a Dios. Se sintió afligido por su adversario. Daros cuenta que dice el versículo 61, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Hermano, con todo lo que hemos visto, acorralado, atrapado, ¿qué hace el salmista? Elige mantener su enfoque en Dios. Elige tener su enfoque en Dios. Hermano, las dificultades no nos deben desviar a los creyentes. Todo lo contrario, es un principio espiritual. Nuestras fuerzas se encuentran en la obediencia y en la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Confiamos en la palabra de Dios. Por eso dice, a medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Hagámonos la pregunta, ¿cuántas noches nos hemos levantado para orar? Cada uno que se la responda, no voy a deciros levantar la mano. Cada uno, a medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Vemos aquí cómo el corazón y la mente del salmista están llenos de agradecimiento hacia Dios. Hay un agradecimiento que interrumpía su sueño para adorarlo. Qué muestra de gratitud más grande, ¿no? Su relación con Dios no se limitaba a esos tiempos cómodos que a veces utilizamos, sino que para él eran una prioridad constante. Para él era una prioridad constante. Cuando dice por tu justo juicio, se está refiriendo a esas decisiones, a los mandamientos, que en lugar de quejarse por alguna situación, agradece a Dios. Vemos que agradece a Dios, que no se queja como tanto nos quejamos a veces. ¿Por qué? Porque el salmista está reconociendo que sus caminos son justos, buenos y perfectos. Y hay que decirlo, hermano, la verdadera adoración va mucho más allá de las circunstancias o el cansancio. A veces los creyentes somos tan cómodos, metémonos todos, que cualquier servicio al Señor nos puede parecer un gran esfuerzo, nos parece una carga. Reflexionemos, hermano, cuando hagamos algo para el Señor. Todos estimamos el tiempo como algo muy preciso, como algo muy precioso, pero cuando reflexionamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por eso era antes, decía, el pararnos a ver cómo estamos. Si nosotros somos agradecidos, esa devoción que tenemos por Dios será mucho más importante y estaremos dispuestos a sacrificar otras cosas por la palabra de Dios. Pero tenemos que estar enteramente en su palabra. El salmista, vemos aquí cómo muestra una gran reverencia hacia Dios, una devoción discreta al levantarse y alabarle. El salmista disfrutaba de un compañerismo especial. ¿Entre quién? ¿Entre el mundo? No, no. Entre los que honraban
a Dios. Los que guardaban la palabra de Dios. Por eso, hermano, identifica a los creyentes no solo por sus palabras, sino por ese profundo respeto hacia Dios. David, un ejemplo que tenemos, siendo aún rey, mantenía una relación de afecto con todos los que temían a Jehová. Tenía esa relación, tuvieran o no fama, fueran pobres o fueran ricos. Y eso nos está enseñando a nosotros que rodearnos de hermanos que tienen nuestros mismos valores espirituales nos fortalece en la fe. Vamos creciendo en la fe, crecemos espiritualmente y nos sentimos agradables. Hermanos, Hebreos capítulo 10, los versículos 24 y 25 que nos dicen. Vamos a leerlo. Versículo 24 de Hebreos capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, disfrutar de la palabra de Dios, partir con los hermanos, compartir con los hermanos. ¿Hay algo más hermoso que eso? El salmista también se da cuenta de esa grandeza del amor que está en la creación. Dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tu estatuto. Reconoce que la bondad y el cuidado y la gracia de Dios están presentes en todas partes. Y esto despierta en él ese sentido de asombro y gratitud. Por eso, hermano, a pesar de ver la grandeza divina en la tierra, anhela que Dios lo instruya y le pide sabiduría espiritual, reconociendo que necesita su dirección. El salmista le está pidiendo que le reconozca, que le dé sabiduría espiritual. Por eso, hermano, cuando cada día vemos las cosas más simples y más hermosas de la creación, debemos tomarnos un tiempo para agradecerle a Dios todo lo que proviene de Dios. Todo proviene de Dios, hermano. ¿Nos paramos para ser agradecidos? Qué importante es, antes de tomar una decisión laboral, una decisión familiar, meditar en su palabra. ¿Para qué? Para que nuestra decisión esté alineada con su voluntad y no con nuestros impulsos. ¿Lo hacemos o por impulsos a veces trabajamos? Qué importante, hermano, es tomar esas decisiones y meditar en la palabra de Dios. Y para terminar esta sesión, recuerda que el amor y el cuidado de Dios siempre están presentes, por lo que debemos mantenernos fieles en cualquier situación por la que estemos pasando. Ahora veremos los versículos del 65 al 72. Aquí tenemos la novena palabra del alfabeto hebreo, que quiere decir Ted, y significa la bondad en la aflicción y la corrección divina. Vamos a leer los versículos del 65 al 72 del Salmo 119. Dice así la palabra de Dios en el versículo 65 del 119. Bien ha hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado.
descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tu estatuto. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Si nos damos cuenta, aquí tenemos otros 3 puntos. En primer lugar, versículos 65 al 67, vemos la aflicción como una disciplina restauradora. En el 68 al 70 vemos la fidelidad inquebrantable frente a la oposición. Y por último, en los versículos 71 y 72, el valor supremo de la palabra de Dios. Vamos al primer punto que dice la aflicción como disciplina restauradora. Dice el versículo 65, bien ha hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vemos que comienzan estos versículos con una nota de gratitud. El salmista se halla agradecido por el buen trato de Dios hacia él. Reconoce que Dios siempre actúa con bondad, pero aquí el salmista está declarando un testimonio personal. Bien ha hecho con tu siervo. Él mira hacia atrás. El salmista está mirando hacia atrás y reconoce que a pesar de las pruebas, Dios siempre ha tenido misericordia de él y Dios tiene misericordia de nosotros cada día, hermano. Al llamarse él a sí mismo siervo, asume una postura de humildad, de sumisión, aceptando que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida, que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida, hermano, que no se nos olvide esto. Por eso, hermano, pasemos en el bien que ha hecho en nosotros. Vamos a pararnos, vamos a pensar en el bien que ha hecho el Señor en nuestro corazón. Él nos ama, Él nos ama, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos rescató, Él nos declara justos, Él nos perdonó, Él colocó su espíritu en nosotros, Él nos adoptó en su familia, nos hace reyes, sacerdotes y colaboradores con Él. Sabemos que Dios ha hecho todo esto con nosotros y que también recompensará las obras que hagamos para Él conforme a su palabra. Sigue, y si nos vamos al versículo 66, veremos una oración que refleja una profunda madurez espiritual. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El salmista reconoce que el discernimiento para tomar decisiones correctas no son las que nosotros, habilidades innatas nuestras, no son habilidades nuestras, son dones de Dios. Cuando dice enséñame un buen sentido, a menudo se relaciona con el sentido común para discernir entre el bien y el mal. Pero hermano, cuando pide sabiduría, no es un simple deseo intelectual, es una petición. ¿Para qué? Para que su palabra, para que esa palabra de Dios le guíe en su vida, en toda su vida plena. Fácilmente nos olvidamos de nuestra gran necesidad de aprender el buen sentido y la sabiduría. Somos dados a confiar en nuestro propio corazón. Somos dados a confiar en nosotros mismos. Y a veces
nos resulta bastante difícil. Pues hermano, aquí como estamos viendo, el salmista muestra humildad para reconocer que le falta sabiduría. Acudamos cada día a Dios para que Él nos enseñe a vivir de manera sabia y adecuada. Es el único que nos puede ayudar. Este versículo que vamos a leer ahora, que es el 67, encierra una profunda reflexión. Fijaros, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vemos cómo David está utilizando el dolor, las dificultades y las pruebas como un instrumento de corrección y transformación espiritual. El salmista aquí está hablando de una lección aprendida, Hubo un tiempo donde era más propenso a estar descarriado, a no confiar en la palabra de Dios. Pero reconoce, como hemos visto antes, rápidamente, con arrepentimiento, que debe de reconocer. Las cosas van bien, y eso creo que, por desgracia, cuando las cosas van bien, tendemos a dejar un poco las cosas del Señor. Tendemos a no seguir su palabra, pero bajo esa temporada de aflicción que estuvo pasando, ahora estaba ya dedicado a la palabra de Dios. Hermanos, las pruebas no son un castigo. Las pruebas no son un castigo, sino es un freno amoroso de Dios que suelen romper nuestra autoestima personal. Sí, hermano, no es un castigo, sino es un freno amoroso. Por eso la aflicción nos produce un cambio de actitud. El dolor nos enseña a depender más de Dios y a valorar y a obedecer de una manera especial y no con comodidad como a veces lo hacemos. En segundo lugar, la fidelidad inquebrantable frente a la oposición. El salmista reconoce la naturaleza perfecta, amorosa y justa de Dios. Reconoce su atributo. Por eso dice el 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tu estatuto. Vemos que hace una alabanza con un carácter bondadoso y una súplica para una guía espiritual. Reconoce que todo lo que Dios hace es para nuestro bien, hermano. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien, aunque no nos demos cuenta. Él nos cuida y guía nuestra vida para que sigamos sus propósitos. Y cuando uno comprende que Dios es bueno, deseamos alinear nuestra vida con la palabra de Dios, sus decisiones con su voluntad. Hermanos, tenemos que saber que las aflicciones y las pruebas forman parte de la bondad y del amor de Dios sobre cada uno de nosotros. En el versículo 69 describe a personas las cuales están intentando destruir esa reputación usando mentiras. Esto nos suena también a veces. Dice el versículo 69, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Pero a pesar de toda esa injusticia, Él no responde con venganza o menosprecio. Elige enfocar su energía en guardar la palabra con total devoción, hermano. No entra, como se suele decir, al trapo, sino que Él enfoca su energía y toda su devoción en la palabra de Dios. Esto, hermano, ¿qué es lo que nos enseña? Que cuando nos enfrentemos a habladuría, a calumnia, a crítica, la mejor defensa y el mejor refugio es mantenernos fieles a nuestros principios, mantenernos fieles a nuestros valores y mantenernos fieles a la guía de Dios. Para tales personas no hay mejor respuesta
que una vida que dé todo lo contrario de lo que ellos opinan. Una vez oí de un hermano decir que hubo otra persona le dijo a Platón, la historia escandalosa que los enemigos habían propagado sobre él. ¿Cuál fue la respuesta de ese filósofo? Viviré de tal manera para que nadie las crea. Esa es, hermano. El cristiano tenemos que vivir para la palabra de Dios, con los hijos de Dios, vivir una vida de obediencia, de santidad. Cuando uno vive esa vida de obediencia y santidad, se callan bocas, como se suele decir. Hermano, si guardamos los mandamientos nos guardarán de todas estas personas. Si somos fieles a la palabra, nos va a guardar nuestro Señor. Y ahora vemos una metáfora de insensibilidad, de arrogancia. Dice el versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Hermano, igual que una capa de grasa entorpece el funcionamiento de nuestro cuerpo y no es bueno para nuestra salud física, el corazón espiritual graso se vuelve perezoso, orgulloso, apagado, que no tiene sensibilidad al sufrimiento ajeno. Por eso, hermano, representa a personas tan enfocadas que son incapaces de percibir a Dios, que son capaces de creer en la palabra de Dios, que tienen, como nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que tienen conciencia cauterizada. Y Efesios 4, 18 y 19, ¿qué es lo que nos dice? Que tienen el entendimiento entenebrecido, que han perdido toda sensibilidad. Esos son los que odian la palabra de Dios. Esos son los que nos persiguen. Por eso siempre ha habido un gran contraste entre el creyente y el mundo. Y el contraste se puede ver en las acciones de nuestra vida. Hermano, el corazón de ellos está lleno de sebo. El corazón nuestro se regocija en el Señor. En segundo lugar, vemos el valor supremo de la palabra de Dios. Dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tu estatuto. Vemos que una vez más el salmista está repitiendo lo que anteriormente nos ha dicho en el versículo 67. Y esta repetición es una manera de hacer énfasis en la aflicción bajo esa sabiduría y bajo esa guía de la palabra de Dios. Hermano, genuinamente es bueno moldear el carácter en nuestra vida. Cuando la vida se desmorona o somos humillados, estaréis de acuerdo conmigo, nos volvemos más conscientes de nuestra fragilidad. Pero nos tiene que pasar algo para darnos cuenta de ello. Dejamos ya a un lado esa autosuficiencia que tenía Rafa, ya la dejamos a un lado. Y esto produce en nosotros una disposición a escuchar y a valorar la enseñanza de Dios. El sufrimiento nos hace madurar, nos lleva a conocer más a Dios y a vivir una vida plena de fe, una fe mucho más profunda. Tristemente, hay que decirlo, hay algunas personas que salen peor de la aflicción. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, buscan sus propios intereses. Sabemos, hermanos, que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El cristiano no puede hacer nada separado de Dios, hermano. Reconoce que las posiciones terrenales, por muy abundantes que sean, no puede compararse con ese gozo eterno que vamos a estar con el Señor, hermano. Somos peregrinos, estamos de paso.
obedecer la palabra de Dios. Hoy en día, todos podemos tener una Biblia. En otro tiempo no era posible. ¿Lo valoramos? Porque las personas mayores que han sido perseguidas sí lo valoran, pero lo que no lo hemos encontrado todo hecho, a veces no lo valoramos. ¿Valoramos? Me temo que no. Muchas veces me temo que no valoramos. Y esto nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios nos está ofreciendo una riqueza, una sabiduría, una paz espiritualmente infinitamente superior a cualquier cosa que nos pueden dar. Posesiones materiales se van a quedar aquí, hermanos. Encontremos nuestra mayor satisfacción en la comunión con Dios y su iglesia. Sí, hermanos, encontremos nuestra mayor satisfacción en la comunión con Dios y su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.